Amén. Hermanos, abran su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1. El título de este mensaje es Celebrar la Navidad es pecado. Celebrar la Navidad es pecado. ¿Sí es cierto o no es cierto? Hermanos, dice la gente que se cree muy bíblica, que celebrar la Navidad es pecado y que la Navidad es una fiesta pagana. Eso dicen, ¿eh? De hecho, una de las críticas que le hacen son por todos los elementos involucrados en la fiesta. Y respecto a esta fiesta de la Navidad, sobre lo que la tradición nos enseña y la gente repite de ver a los pastores, al burrito, el nacimiento, el pesebre, etcétera, hay una canción que yo quisiera leerles de un cantante cristiano que se llama Marcos Vidal, que hace un juego con la tradición de la Navidad para resaltar el verdadero propósito de la Navidad. Fíjense cómo dice la canción, dice: te traía un juguete porque sé que eres niño y he pensado que echarías mano de él. Y no me han dejado entrar, dicen que te voy a despertar y mi aspecto no es el mejor que digamos. Y aún así me he colado entre San José y la mula y he caído arrodillado ante ti. No he podido contenerme, te he besado solo al verte y me han echado de allí inmediatamente. Lo que hace esta letra de la canción, hermanos, es resaltar la tradición de la Navidad, del nacimiento, de la burrita, de San José y todo eso. Y un niño no puede llegar a jugar con los muñecos. No puede hacer eso. Porque entonces estaría como jugando con una tradición sagrada y los muñecos no están allí para que jueguen con ellos. Es una representación. Más adelante, lo que él hace es corregir lo que la verdadera Navidad es. Dice el coro: lo que no saben es que yo te he secuestrado. Y no es que se haya agarrado al muñeco, fíjense. Les he dejado un muñeco en tu lugar. O sea, ese muñeco que vemos en la tradición del nacimiento no es Jesucristo. Pero yo te he secuestrado. Les he dejado un muñeco en tu lugar. Y ahora te llevo aquí conmigo y no te vuelvo a soltar nunca más, niño. No he venido de tan lejos para nada. Te quiero solo para mí, para mirarte y contemplarte. Y ahora dime, ¿qué haces tú aquí? Dime si es cierto que has venido solo por mí. Quería decirte tantas cosas y no me acuerdo ya de nada. Me quedo mudo, sin palabras, sin salida. Te traía un juguete y me has dado la vida. Y dice nada más, qué bonita canción. Cuando yo la escuché por primera vez dije, qué manera tan bella de darle la vuelta a la tradición de la Navidad mediante unos juguetes y sacar a relucir la verdadera idea de la Navidad, de que el Rey ha nacido y ha nacido para darnos vida. Vamos a ver, hermanos, por qué celebrar la Navidad no es una fiesta pagana y no es pecado. Abran su Biblia en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Deben de saber algo. Primero, antes de ir a la escritura, déjenme les cuento cómo surge la tradición de la Navidad. Más o menos en el año 221 surgió que la iglesia de Cristo celebraba el nacimiento de Jesús y empezaron cada año a celebrarlo. ¿Qué día es? El 25 de diciembre. Por allí le van a decir que no es cierto, que fue una copia, una fiesta pagana que tenían los romanos, que era la fiesta del sol invictus o del solsticio de invierno, así le dicen, ¿verdad? También, o que había un emperador que cumplía años el 25 de diciembre y por eso celebramos la Navidad el 25 de diciembre. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La iglesia de Cristo desde el principio
Ellos consideraron, también existe la fiesta de la Asunción, de cuando María es la concepción del niño Jesús. La iglesia creyó que como la concepción del niño fue el 25 de marzo, si usted cuenta 9 meses es abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, si la concepción fue el 25 de marzo, entonces el nacimiento fue el 25 de diciembre. Esa es una idea nada más, a lo mejor está equivocada, pero debido a esa idea la iglesia empezó a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Resulta que la fiesta con la que se quiere comparar la Navidad sobre la fiesta que tenían los romanos el 25 de diciembre, esa vino más de 50 años después. Y entonces la gente que no quiere, los Grinch de la Navidad, que no quieren celebrar la Navidad, dicen, no, esa es una copia de una fiesta pagana de los romanos donde se daban regalos el 25 de diciembre. Pues coincidió, pero la fiesta llegó 50 años antes. Ahora, vamos a lo que dice la Biblia respecto al nacimiento de Jesús. Vamos a ver, hermanos, 3 episodios en el Evangelio de Mateo. Y vamos a resumir los primeros 2, ¿les parece? Porque el primer episodio ya lo vimos el día miércoles, que fue nuestra fiesta de Navidad. Miren, vamos a concentrarnos del versículo 1 al versículo 17, que es la parte aburrida de las historias que están en la Biblia, la genealogía. Pero ¿qué les he dicho de las partes que a la gente le aburren? Son muy importantes y más que leerlas, alguien debería explicárnoslas. Primero, ¿por qué Mateo nos cuenta la genealogía de Jesús? Ahí les va. Nos cuenta la genealogía de Jesús para darnos a entender 2 ideas. La primera es que Jesús es el hijo prometido a Abraham para bendecir a todas las naciones y el rey prometido a David para reinar el mundo. Esa es la primera idea. Fíjense cómo empieza el Evangelio. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahora lo que va a hacer es probar que es hijo de David e hijo de Abraham. Acuérdense, ustedes recordarán que a Abraham en Génesis capítulo 15 se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el capítulo 12 le dice, tú serás bendición para todas las naciones. No nada más para Israel, sino para todas las naciones. Y luego a David, en el capítulo 7 de Segunda de Samuel, Dios le promete una casa, una dinastía, un hijo que se sentará en su trono y gobernará para siempre. Este niño que nace, Jesús, es el hijo de David y el hijo de Abraham. Y nace como rey y como bendición a todas las naciones. Pero fíjese bien, hay algún detalle que nos deja con una pregunta a la genealogía. Mire, versículo 3. Dentro de la genealogía dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Pregunta, vamos a hacerle una pregunta al texto. ¿Quién engendró a Fares? ¿Respuesta? No. Vamos a hacerle una pregunta al texto. Dice el texto, Judá engendró de Tamar a Fares. Pregunta, ¿quién engendró a Fares? Judá. Esa es la respuesta. Es una respuesta del texto. ¿Quién engendró a Fares? No la mujer, ¿se fijan? Tamar no, fue Judá. ¿Por qué? Porque se toma al hombre como importancia. Hay otra razón por la que menciona a Tamar, ya lo vimos el miércoles. Luego, versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Quién engendró a Boz? Salmón, el hombre, ¿se fijan? Y luego dice, Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Quién engendró a Obed? Boz, el hombre. Y luego dice el versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. ¿Quién engendró a Salomón? David. ¿Se fija que con estas 3 mujeres quien engendra es el hombre? Porque por medio de la descendencia del hombre,
es la herencia de la sangre, el hombre engendra el hombre. Estas mujeres se mencionan porque son mujeres piadosas y son gentiles, no son judías. Ahí está la bendición a todas las naciones. Pero fíjese la última, versículo 16. Versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Pregunta, ¿de quién nació Jesús? Otra vez, vamos a hacerle una pregunta al texto. Fíjense que no, miren, no estoy preguntando por la lógica de ustedes, sino por lo que dice el texto. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿De quién nació Jesús? ¿Sí notan que no menciona a José? Hasta esta genealogía, hermanos, hasta este punto, Jesús no es hijo de José. ¿Ya lo vieron? Y José es hijo de David. Pero Jesús no es hijo de José. ¿Cómo está eso? No, es hijo de María, no es hijo de José. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Entonces, en la genealogía nos queda la pregunta, ¿y entonces por qué Jesús es hijo de David si no es hijo de José? Esa pregunta nos queda. Y esa pregunta es respondida en el siguiente episodio, hermanos. En el siguiente episodio dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién concibió María? No de José. Si concibió del Espíritu Santo, ¿de quién es hijo ese niño? De Dios. Quédese con esa idea, ¿eh? Si concibió del Espíritu Santo, ¿de quién es hijo ese niño? De Dios. Ok. Y luego ya sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? La historia que ya sabemos, versículo 21, dice, y llamará su nombre, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y luego dice el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Qué le había mandado el ángel? Que no despreciara a María y que la recibiera como su mujer y que le pusiera el nombre Jesús al niño. ¿A quién le dijo esto? A José, no a María. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que se casó, pero no la conoció. Es decir, no consumó ese matrimonio, ¿sí? No la conoció íntimamente, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. ¿Quién le puso ese nombre al niño? José. José recibió a María, se casó con ella y recibió al niño y le puso el nombre Jesús. Es decir, lo adoptó como su hijo. Entonces, en la genealogía nosotros vemos que Jesús no es hijo de José, pero sí es hijo de Dios. Y ya cuando nos cuenta el nacimiento de Jesús y que José se casa y le pone el nombre Jesús, es porque ya lo adoptó como su hijo. Entonces es hijo de José. Pregunta, ¿Jesús es hijo de David? Sí, porque José lo adoptó. Este episodio nos explica una pregunta que los escribas y los fariseos no pudieron contestarle a Jesús. Jesús les dice, cuando lo están tentando, ¿se acuerdan cuando predicamos del Evangelio de Marcos? A ver, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿De quién es hijo el Cristo? Y dicen ellos, de David. A ver, si es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? ¿Por qué? Porque antes de ser hijo de David es el Señor. Esa es la respuesta. Porque es el Señor eterno, el verbo que vivía que existía con Dios, el creador del cielo y de la tierra junto con el Padre. Pero cuando se encarna, se vuelve hijo de David por adopción.
Por eso David le llama Señor, aunque sea su hijo adoptivo. ¿Ya ven? Eso es lo que los fariseos y los escribas habían desconocido cuando Jesús les hizo esa pregunta. Pero bueno, después del capítulo 1, Mateo ya aclaró la descendencia de Jesús, hijo de Abraham, para bendición a todas las naciones, dentro de donde están sus abuelas que son gentiles, y es hijo de David como rey nacido. Vamos a pasar al siguiente episodio, capítulo 2. Y en este siguiente episodio, hermanos, yo quisiera que lo abordemos con la pregunta, ¿qué hacemos cuando celebramos la Navidad? ¿Qué hacemos cuando celebramos la Navidad? Una vez que hemos establecido que Jesucristo es el hijo de Abraham y el hijo de David, es decir, que es el rey, que es el Salvador del mundo y que es Dios con nosotros, vamos a ver qué hacemos cuando celebramos la Navidad. Dice, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A dónde llegaron, hermanos, los magos, los reyes magos? A Belén, pero ¿a dónde? ¿A dónde específicamente? ¿A qué casa? A la casa de Herodes. Y Herodes era el rey de los judíos. Ahora, ¿saben que Herodes no era judío? No era judío. Y sin embargo reinaba sobre los judíos. Ahí hay algo, hermanos, algo que tiene un cumplimiento que está en Génesis capítulo 49. El Señor Jesucristo, el rey de los judíos, iba a nacer en los días del rey Herodes, estaba profetizado. ¿Alguien trae otra versión como la Nueva Traducción Viviente o la Palabra de Dios para Todos o la traducción del lenguaje actual? Busquen Génesis 49:10, hermano. Fíjense bien, aquí hay algo insólito o algo raro. ¿Por qué entre los judíos está reinando uno que no es judío? 49:10. Y concuerda con el nacimiento del rey de los judíos. A ver, ¿lo tiene, hermano? 49:10. ¿En qué versión? En la Nueva Traducción Viviente. En la nueva, a ver, léalo ahí. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Aquel a quien todas las naciones honrarán. Fíjense bien, hermanos, cuando Jacob va a bendecir a todos sus hijos, bendice a Judá, de donde viene el rey, y le dice, Judá, tú eres un cachorro de león, el cetro no se apartará de ti, ni de tu descendencia el bastón de mando, hasta que venga aquel a quien todos los pueblos le honrarán. Sí lo dice en la Reina Valera de nosotros, una traducción distinta, no recuerdo cuál dice, hasta que venga el verdadero rey, a quien todos los pueblos honrarán. La palabra de Dios para todos. ¿Cómo dice? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones lo obedezcan. ¿Qué óboles? Ahora, fíjense bien, nadie le quitará el cetro a Judá, es decir, nadie le quitará el reinado, pero en los días del rey Herodes ya se lo quitaron. Ese es el límite. Cuando les quiten el reinado a Judá, vendrá el verdadero rey. Y eso se cumpla en el capítulo 2 de Mateo. Ya vino el verdadero rey. Y cuando vienen los reyes magos, la gente piensa que son así, vienen del oriente, vienen al palacio del rey de los judíos, porque si el rey ha nacido, pues nace en el palacio, y si nace el rey de los judíos, pues es hijo del rey, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a seguir leyendo. Versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo? O sea, la amenaza al rey Herodes llegó. La amenaza al rey Herodes llegó. Ahora, déjenme les explico esto. Los que vinieron del oriente ni eran reyes ni eran magos, hermanos. Eso de magos sucedió dentro de la historia por una mala traducción. Lo que los comentaristas o expertos dicen es que eran sabios. Pero ¿por qué se les relaciona con los reyes magos? Ahí les va. ¿Mande?
ni dice que eran tres. Bueno, se le relaciona con reyes magos, hermanos, porque eran sabios. Ustedes deben de saber que los reyes de la antigüedad tenían una corte de sabios. Si han leído el libro de Daniel, allí lo pueden encontrar. Cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño y se turba, manda a traer a todos los sabios y hechiceros, que son los de su corte y son los que le van a ayudar a resolver sus conflictos. Ah, bueno, estos sabios que vienen del oriente o de donde sale el sol, ellos, por ser sabios, son representantes de reinos. Es decir, que están representando a sus reyes y vienen a adorar al rey de los judíos. En otras palabras, estos sabios están representando a sus reyes. Eso quiere decir que sus reyes de ellos estarían adorando al rey de los judíos. Ahora, el rey Herodes sabe eso y promete adorarle al niño también. Mire, vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Entonces toda Jerusalén se turbó con él, versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya ahí. ¿Ya ven? El rey Herodes sabía que así como estos sabios que venían del oriente a adorar al rey de los judíos en representación de sus reyes, él como rey también debía adorar al rey de los judíos, el Cristo. Y les dice, vayan, y cuando se enteren, díganme, y yo también lo voy a adorar. Bueno, dice, versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eso es lo que traían de sus reyes. Regalos de reyes a los reyes. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Nosotros ya sabemos lo que pasa después. ¿Por qué son avisados en sueños que no regresen a Herodes? Y la respuesta es porque Herodes intentará matarlo, no intentará adorarlo. Entonces lo que vimos en este episodio, hermanos, es el contraste entre los sabios que representan a sus reyes para adorar al verdadero rey y el rey de los judíos que está usurpando un trono que no le pertenece y se turba porque llegó el verdadero rey. Es un contraste. Estos sabios vienen a adorarle y lo adoran, y este promete adorarle y no sabemos si le adora hasta este episodio. Lo que nosotros vemos en este contraste, hermanos, es quién sí adoró. Adoraron los sabios que venían de Oriente y Herodes no adoró. ¿Qué es lo que nos enseña el episodio a nosotros? Nos enseña la pregunta que yo les hice al principio. ¿Qué hacemos cuando celebramos la Navidad? Y la respuesta es, adoramos al verdadero Rey. El Rey que ha nacido, la bendición a los gentiles, a todas las naciones, el Salvador del mundo y Dios con nosotros. Eso hacemos, hermanos. Pero hay algo que no debemos pasar desapercibido en este contraste entre el rey de los judíos y los reyes o los sabios que vienen de Oriente. Que hay uno que no adora. Eso no debe pasar desapercibido, porque la adoración al verdadero rey, hermanos, es una amenaza contra nuestro pecado, nuestra sabiduría y nuestro egoísmo.
nosotros nos sentimos dueños de nuestro reino. Aunque es un reinito así pequeñito, ¿verdad? Y nos gusta jactarnos de eso, hermanos. Los jóvenes, cuando se les aconseja que tomen buenas decisiones, se defienden diciendo, pues tú también lo hiciste, pues déjame experimentar. ¿Ya ve? Allí se ve cómo quieren dirigir su pequeño reinito, ¿verdad? Y hasta hay una canción, hermanos, que los ancianos les encanta cantar cuando cumplen 40, 50, 60 años. ¿Saben cuál es, edad? Que si lloré, también amé, ahora sé que fui feliz. ¿Cómo dice? A mi manera. Hey. Eso es un culto, hermano, a su reino. Cuando el rey de los judíos entra a esta tierra, lo que merece es adoración, y es lo que los sabios del oriente pudieron entender y nos enseñaron, y es lo que Herodes debió haber hecho y no lo hizo. Hermanos, cuando celebremos la Navidad, hoy en la noche, hay que recordar esto: adoramos al Rey de Reyes. Por eso cantamos estos himnos: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Adoramos al Rey que ha nacido. El capítulo 1 nos dijo que es el Salvador del mundo, hermanos, el Salvador de nuestras almas, el que perdonó nuestros pecados, pero también es el Dios con nosotros, no se ha ido. Fíjese nada más cómo empieza y termina igual el Evangelio de Mateo, y ya con esto termino. Cuando empieza el Evangelio de Mateo, hermanos, dice: llamará su nombre Manuel, que traducido es: ese niño crece, entra, es bautizado, empieza a hacer milagros, a enseñar a sus discípulos, escoge a sus apóstoles, le hace la guerra a Satanás y acaba con él. Y cuando resucita, junta a sus discípulos. Y sus discípulos le adoran. Así termina Mateo 28. Sus discípulos le adoran y les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque llegó como bendición a todas las naciones como hijo de Abraham. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque es el hijo de David prometido para reinar el mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he guardado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya ven? Dios con nosotros otra vez, el Rey que tiene toda la autoridad y la bendición a todas las naciones. Así empieza Mateo y así termina la historia de Mateo, hermanos. Cuando nosotros estemos hoy en la noche, hermanos, festejando, si usted tiene la oportunidad de pararse ahí en medio de su familia y tocar la copa, si van a brindar, y si no, brinden, hermanos, y digan: hay algo que hay que recordar. No celebramos a un niño, un muñeco, como decía la canción, no, sino que adoramos al Rey del universo que ha nacido y que ahora derrotó a Satanás y está sentado en su trono gobernando el cielo y la tierra y todas las naciones. A ese Señor es al que nosotros adoramos, y no es un muñeco, hermanos, es el Rey del universo. Vamos a orar.